¿Qué tal? ¿Cómo están amigos televidentes? Les saluda Santiago Guamán y en esta noticia vamos a hablar de la situación económica, política y social del Perú y Lima en los últimos 5 años y una propuesta por cada una de ellas. Para hablar del primer aspecto, le damos el pase a Scott. Gracias Santiago, como bien lo mencionaste, hoy hablaré sobre la situación económica del Perú. Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, entre el 2016 y 2019 el PBI real creció una tasa promedio anual del 2.9. En 2021, el PBI nacional tuvo un crecimiento del 13.5% respecto de lo registrado en el 2020. Sin embargo, es importante resaltar que esto se debería en buena parte a un rebote estadístico, dada la caída registrada en el primer año de pandemia, en la que el PBI se contrajo un 11.1%, una de las mayores contracciones de su historia al caer 486.402 millones de soles. Por otro lado, el índice de precios en el 2016 registró una variación del 3.2%. Los años siguientes se mantuvo dentro del rango meta, es decir, entre el 1% y el 3%. No obstante, en el año 2021 se situó en un 6.4%, la tasa más alta en 13 años. Esto se explicó principalmente por el aumento de los precios de los combustibles y de los alimentos con alto contenido importado, así como por la depreciación al sol. En el caso de la deuda pública, esta pasó de 156.663 millones de soles en el año 2016 a 314.867 millones de soles en el año 2021, y como porcentaje del PBI creció en 12.2 puntos porcentuales en el periodo de análisis. Así, en el año 2021, la deuda pública se incrementó un 26.4% con respecto a la registrada el año anterior, mientras que como porcentaje del PBI fue 1.3 puntos porcentuales mayor. Según cifras de la SUNAT, la recaudación tributaria creció a una tasa promedio anual del 7% entre el año 2016 y 2019. En el 2021 alcanzó los 118.775 millones de soles, un 42.4% más que lo registrado en el año 2020. Cabe resaltar que dicho incremento fue impulsado por los tributos obtenidos de la minería, ya que se incrementaron los precios internacionales de los metales. Por otro lado, la inversión pública y privada registró un crecimiento en 2021. La primera fue de 40.985 millones de soles, un 32% más que en 2020, mientras que en la segunda, con 179.730 millones de soles, se incrementó un 49% con relación al año anterior. Cabe resaltar que este último resultado se debe, parcialmente, a la caída de la inversión privada durante el año 2020, debido a la pandemia. No obstante, el Banco Central de la Reserva del Perú proyecta un crecimiento nulo para la inversión privada en el año 2022. Según el Banco Central de la Reserva del Perú, a junio del 2022 se observa una persistencia de choques de oferta, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, los altos costos de energía y los cuellos de botella en el comercio internacional y los confinamientos en China. Además, la inflación global continúa una tendencia alcista y en el Perú, en términos interanuales, se situó un 8.1% en mayo, la cifra más alta desde junio de 1998. Asimismo, según las cifras del INEI, la tasa de desempleo en el primer trimestre del año se situó un 6%, 2.2 puntos porcentuales menor que lo registrado en similar periodo del año anterior. Pero esto solo ha sido la parte económica. Cuéntanos, Micaela, ¿cómo ha ido la situación política? Bueno, Scott, te cuento un poco. A nivel nacional no hay mucho que ocultar de la situación política, ya que sabemos que vivimos lamentablemente en algo que parece una eterna corrupción. En los primeros días del 2018 hubo protestas por el indulto de Fujimori. Ese mismo año, debido a las acusaciones de corrupción, Kuczynski renuncia a la presidencia. Asimismo, Keiko Fujimori fue encarcelada. En el 2019, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso. El 2020 hizo que todos los aspectos temblaran y el político no fue la excepción. ¿Cómo se sintió tener 3 presidentes? Así es, se vacó Martín Vizcarra y entró Merino, una figura despreciada por gran parte de la población.
quien mostró su desagrado mediante marchas en las que lamentablemente asesinaron a 2 personas. Este segundo mandato duró tan solo 5 días, ya que terminó en renuncia. En noviembre de ese mismo año, Francisco Sagasti adquirió el poder. Sin embargo, esto es solo lo más resaltante de ese año caótico, donde se tuvo que luchar contra una pandemia mientras se veía cómo nuestros propios gobernadores como Vizcarra caían en investigaciones. El 12 de febrero del año pasado se confirmó que Vizcarra había sido vacunado en secreto. Asimismo, se realizaron las elecciones presidenciales. Keiko Fujimori volvió a aparecer como candidata y quedó en competencia junto con Pedro Castillo, quien terminó ganando. En su gobierno se anunció la renuncia de Guido Bellido y su parlamento. Este año aún no termina. Sin embargo, a la fecha, Pedro Castillo cuenta con 6 investigaciones por presunta corrupción, intentos de vacancia, se prisionó a su cuñada, hubo problemas en el Congreso. Para Araceli Figueroa Mormontoy, analista política y abogada de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la población se siente decepcionada de la propuesta de gobierno que viene desarrollando Pedro Castillo porque no responde a sus promesas de campaña. Así es, Micaela. Las situaciones sociales en el Perú han tenido como paradigma la figura de un Estado que financia, produce, provee y regula los servicios de la educación, la salud y los programas sociales orientados a los grupos vulnerables de la sociedad. Sin embargo, desde el 2017, los recursos públicos destinados a los sectores sociales no han sido adecuadamente utilizados, no han llegado a quienes deberían llegar y no han generado los resultados esperados. En relación con el tema de los programas sociales, estos todavía siguen constituyendo una serie de esfuerzos inconexos que en la mayoría de los casos no cumplen con los objetivos para los cuales fueron creados. Bueno, a continuación se brindarán las propuestas de mejora. Algunos de los problemas que debe corregir el Perú para poder mejorar su situación económica actual es, en primer lugar, hacer que periódicamente los negocios informales empiecen a pagar impuestos, brindándoles la información adecuada para que se den cuenta que por pagar impuestos sus ingresos no disminuirán. Además, que el Estado apoye a los pequeños negocios eliminando los costos de tramitación para facilitarles la formalidad. Finalmente, hacer que el gobierno le tome más seriedad a los proyectos de infraestructura y evitar retrasos, ya que según cifras de AFIN hay más de 17.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura trabados o por trabarse, cifra que supondría una considerable ayuda a la coyuntura económica que estamos viviendo. Nos hemos dado cuenta que la situación política en nuestro país es casi insostenible. Hemos llegado al punto donde no confiamos en nuestras autoridades, ya que vemos tantos casos de corrupción que nada nos sorprende. Una de las propuestas que tenemos para combatir la corrupción es la transparencia. Por ejemplo, en las municipalidades, en cada obra, orden de servicio y tema de contratación, lo publiquen en su portal, ya que de esa manera se puede verificar si los montos son reales o han sido adulterados. Otra propuesta se trata sobre un proyecto de ley donde las personas que van a asumir un cargo público tengan la preparación debida para asumirla, sobre todo no tengan antecedentes penales. Por ejemplo, para ser un juez se necesita años de preparación y servicio. ¿Por qué no sería el mismo requerimiento para un cargo como congresista o presidente de la República? Para abreviar, puede haber muchas propuestas para mejorar la situación política, pero las personas que los ponen en el poder somos nosotros. Parece cliché cuando decimos hay que hacer un voto informado, pero es la verdad. Si no averiguamos, después no nos podemos estar quejando de la situación de corrupción diciendo que no va a cambiar cuando nosotros sí podemos hacer el cambio. Para mejorar nuestra situación social, el Estado peruano debe hacer que se cumplan las leyes porque afecta a la paz y tranquilidad pública, así como los conflictos, protestas y violencia por el incumplimiento de leyes. No tienen que discriminar por ningún motivo a ninguna persona y a todas se les da la oportunidad de aportar sus conocimientos a la sociedad. Asimismo, acabar con la violencia e injusticia que padecemos los ciudadanos. Creemos que el diálogo, el consenso y la tolerancia son fundamentales para lograr cualquier reforma institucional que nuestro país requiera, a fin de seguir por la senda del desarrollo y crecimiento. Apoyamos, acompañamos y construimos a través de la promoción de la inversión privada y la libertad de empresa, la generación de riqueza para los peruanos, trabajo y prosperidad.
Y es así como concluimos esta gran noticia de la situación económica, política y social del Perú y Lima en estos últimos 5 años. Queremos darle las gracias a todos los televidentes que nos han visto y ya nos encontraremos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.